Bueno, algunas me llaman mamarracha, barrio bajera, poligonera, por mi identidad. Ahora que Almudena hablaba de las identidades, entiendo esa reafirmación que necesitamos en este momento de reafirmar nuestra identidad desde lo colectivo, además, ¿no? Por tanta individualidad que hay. Estoy admirada con ese encuentro, con esas palabras que además ella ha utilizado para encontrarnos. Creo que ahora mismo en el movimiento feminista no hay ningún debate, o sea, no hay ninguno, es violencia en estado puro, lo siento un montón. Con pocas se puede debatir, con muy pocas mujeres se puede debatir y escucharte desde el corazón. Almudena sería una de ellas, por ejemplo, creo que las que estamos aquí también, pero yo que me muevo en el entorno feminista cuando me dejan desde las aulas, de esa práctica, la intervención que yo hago, y que me he intentado cuando me han dicho cosas públicas, compañeras, que las sigo nombrando compañeras, he intentado dialogar buscándolas por privado en las redes sociales, dándole mi teléfono. Yo no me he encontrado diálogo, me he encontrado violencia, ¿vale? Entonces, es que tenía que decirlo porque como vamos a hablar de violencia contra la mujer y del uso del cuerpo feminizado, pues tenía que empezar por ahí, al hilo de lo que Almudena ha traído. Cuando nace No solo den los golpes, yo no pensé que iba a llegar hasta aquí, ni siquiera como una práctica de intervención en las aulas, como se llama desde la academia, sino que yo tenía un deseo que era contar mi historia a los institutos como conmigo no lo hicieron. Si eso se llama pedagogía, se llama práctica de intervención, pues qué bien, pero mi idea no era desde ahí. Era con mi primera psicóloga desde, a mí porque no me contaron esto antes en el instituto. Ni siquiera apelé a mis padres, no apelé de mis padres porque me dejaron tener novio, ¿no? Yo enfrenté violencia machista de los 12 a los 18 años, en la época en la que esto se llamaba violencia doméstica. Violencia doméstica y crímenes pasionales, estábamos en ese punto de la historia. Entonces yo no me puedo identificar como víctima de violencia de género, que luego evoluciona a violencia machista, porque yo no conviví con él dentro de cuatro paredes. Era un adolescente. La violencia yo la enfrentaba en el espacio público, en el parque, en la calle. Entonces yo no puedo identificarme con la violencia doméstica desde más el dibujo de la mujer maltratada de clase obrera, ama de casa sin estudio, que se dejaba maltratar por el marido borracho. Ese dibujo nos ha costado mucho tiempo quitárnoslo y de hecho ahora ha vuelto, ¿no? A que la víctima de la violencia machista es alguien analfabeta y que el maltratador es alcohólico o psicópata o narcisista. Este avance de sensibilización que he tenido la fortuna de vivir en las aulas, que creo que es donde más se puede además, ¿no? Bueno, sí lo creo que si la socióloga y los sociólogos se metieran conmigo cada monólogo al que voy sacarían mucho material, porque es el reflejo de lo que pasa en el mundo adulto y pasa sin filtro. Las y los adolescentes no tienen filtro a la hora de hacerte preguntas y de comportarse mientras están viendo un monólogo feminista. No lo tienen. O sea, si las criaturas no lo tienen, los adolescentes tampoco. O sea, que si se revuelven, si tienen que atacarte, lo hacen. A lo mejor en un entorno académico nosotros nos corsificamos más a que si estamos en contra de la compañera dice, pones la cara, apretas la mandíbula. Los adolescentes y las adolescentes no. Si no les gusta el discurso, te lo hacen saber. Desde el 2004, que salió la ley integral contra la violencia de género, yo empecé en el 2003, yo he visto los avances, por eso que me siento muy afortunada de haberme recorrido este país desde ciudades hasta pueblos que ni conocía que existían y vivir en El Salvador 8 años me ha dado un panorama que ha sido un regalo para mí para poder llegar a esto, que esto sí, seguramente a una de vosotras de la universidad y quisiera hacer una tesis, yo me presto a contaros lo que he visto porque yo no sé escribirlo, lo que he vivido, pero he visto una evolución maravillosa de hablar de violencia doméstica, cómo se empezó a hablar de violencia de género, cómo de violencia de género se empezó a hablar de violencia machista, cómo se empezó a crecer los movimientos feministas en gente muy joven y muy potente. Reconocí el adultcentrismo también, ¿no? Como todo está aislado del adultcentrismo, el racismo, el colonialismo, el acoso escolar, todas las relaciones de poder están interrelacionadas con la violencia machista. Vi cómo estas niñas hacían asambleas no mixtas en su instituto y ocupaban los espacios del recreo para hacerle un 8 de marzo fotos panorámicas de ver cientos y cientos de mujeres jóvenes en esa asamblea. Eso hablo del 2017-2018. Y en el 2018 creo que el feminismo más conocido como el mainstream ha muerto de éxito, lo digo así de claro. Había un pico en el 2018 muy alto, por eso cuando decía Almudena de que no es intencionado, yo tengo mis dudas, que yo sé que tiene que ver con una evolución de la historia, pero aquí yo creo que hay gente que se ha metido intención de querer dividirnos. Hay una parte que dice que viene solo de una parte y yo no estoy de acuerdo. Aquí hay un congreso que se estableció en 2019 en Gijón, en Acuña, que fue intencionado y ese congreso generó muchísima violencia en el movimiento feminista de calle. Hablo de calle, en la academia han surgido otras cosas, pero en la calle nos dividieron. Las asambleas de los barrios empezaron a dividirse en el 2019 y tiene que ver con ese congreso. Lo siento mucho a las personas que son responsables de generar un congreso donde se invitan a personas que están en la misma postura de acuerdo para hablar, ¿no? de que las mujeres trans son hombres disfrazados. Perdonadme, es que lo que ha hecho Almudena es una cosa científica, de rigor, de estudio, pero tú no puedes soltar como académica que una mujer trans es un hombre disfrazado,
Que lo diga yo como barrio bajera, pues dice, bueno, es que la Pamela no ha estudiado, pues ya está. Pero alguien que tiene estudios, como tú no puedes hablar así en un congreso, cariño mío, estás suscitando, incitando a algo que está generando violencia entre nosotras, ¿no? Entonces, si estamos todas de acuerdo en la violencia contra las mujeres, todas las feministas de todo el mundo estamos de acuerdo que queremos acabar, pero ojo, violencia contra las mujeres en parejas heterosexuales, ahí estamos todas de acuerdo. Violencias, por ejemplo, violaciones en manada o violaciones como la niña esta de Igualada, hace poco en Cataluña, creo que todas las feministas del mundo estamos de acuerdo. Yo no veo ahí que haya una que diga, pues yo la abordaría así, pues yo... No, es que queremos acabar todas con eso. Hay más puntos que nos unen que los que nos desunen. Entonces, yo por eso digo que en el 2018 hasta ahora, en estos 3 últimos años sobre todo, he visto la involución en las aulas de un discurso antifeminista que ha crecido, que es violencia contra todas las mujeres, aunque el discurso, digo, antifeminista, es también violencia contra las mujeres que no se autodenominan feministas o las mujeres de mi barrio, que esa palabra les suena a otro idioma, que no entienden que el feminismo también es violencia contra ellas. No se nos olvide, que parece que solo es un discurso contra las activistas o contra las que estamos públicas. No, es un discurso violento contra todas las mujeres, que ahora se llama antifeminismo, ¿no? También viví como en esta evolución de entrar en las aulas, hacer pedagogía desde un taller, que era no solo ver los golpes como taller, formato, diapositiva, a partir siempre de mi historia, y cómo el teatro me generó otra forma de hacer pedagogía en las aulas. ¿Por qué? Porque en el teatro se pone en juego mi cuerpo como actriz y el cuerpo del público. Les hago partícipe a través del role-playing de un ida y vuelta todo el tiempo de lo que estoy diciendo. Entonces ya no es el taller donde yo hablo solo y luego dejo preguntas, ¿no? Es que constantemente, desde que empieza el monólogo, hay una interacción en gerundio muy potente que apela a la emoción en la boca del estómago y en el corazón, donde la cabeza casi que desaparece. Por eso digo que ahora me identifico desde la prehistoria, porque me quedo con lo oral y con lo emocional. Y es donde yo he visto mejores resultados. Mejores resultados porque hay una conexión que es inequívoca, que es contar chistes, de que, o hacer chistes como hacen algunos machirulos, de que las mujeres también maltratamos, de que las mujeres no estamos tan discriminadas, que realmente el machismo está en Afganistán, que aquí no hay machismo, al colocar desde el chiste en lugares de desigualdad y la risa colectiva es como, pero si hace 10 minutos te estabas riendo, ¿por qué ahora lo estás negando? Ya ves, ahí ya la razón cae. Es tu cuerpo el que se ha expresado hace 10 minutos, que has hecho un sí con la cabeza y te has reído del chiste. Por tanto, me has dicho, aquí hay machismo. Aquí hay una desigualdad muy grande. Yo viví esa teoría maravillosa a la que nunca voy a despreciar y reconocer. Siempre yo reconozco todo el avance teórico que ha habido, incluso de las que llamo compañeras que no estoy de acuerdo. Reconozco lo que ellas han estudiado y han teorizado los feminismos, lo reconozco y de verdad que lo avalo porque han sido muchos años de estudio y de esfuerzo. El ciclo de la violencia habla de 3 momentos: luna de miel, ¿no? Tensión y explosión. Y con ese ciclo de la violencia a mí me han dado terapia. O sea, cuando yo fui a mi primera terapia de grupo con Mari Carmen, ella nos hablaba de esas 3 fases. Luego conocí psicólogas como Trinidad Soria, que es psicóloga del punto de violencia de las Rozas, que ella presentó un estudio de la telaraña de la violencia, donde te enseña cómo la violencia no solo son 3 fases, sino que en esa telaraña aparecen un montón de hilos que se van entretejiendo, que es por eso que te entiende la telaraña que tú tienes en tu cabeza de confusión, de manipulación que el maltratador te ha ejercido. Porque si fueran 3 fases y en el mismo orden, luna de miel, tensión, explosión, después de la explosión, luna de miel, tensión, explosión, tendrías muy clara la violencia que estás viviendo, porque verías el círculo todo el rato. Cuando te someten a la telaraña de la violencia, este ciclo ocurre una vez, que es la primera vez que te peleas con él. A partir de ahí, lo que se genera es una telaraña enorme de violencia que está sustentada en la idea del amor romántico. El amor romántico no es solo hacia las parejas, sino que las mujeres nos someten y nos drogan desde niña al opio de el amor romántico, de que esté por encima lo emocional, siempre que las demás personas estén bien, menos tú, de ser la niña buena y de que la gente cambie si tú te quedas ahí. Si tú te quedas, te lo curras y te lo suda, la persona mala, tú puedes hacer que cambie. Es más, eso a ti te da un poder. Te da un poder como yo lo cambio, yo lo salvo de esta historia. Eso se sigue perpetuando incluso, aunque haya películas o series ahora mismo en la actualidad que podríamos avalarlas como de avance porque el discurso feminista ha avanzado, eso sí que no es negativo, eso es súper positivo, hemos llegado hasta Netflix a que se nombre la palabra patriarcado, o sea, hemos llegado a lejos y eso lo hemos hecho entre todas, las que estamos de acuerdo y las que no, o sea, entre todas hemos llegado ahí. Pero es muy curioso que La Casa de Papel, que aparecen modelos femeninos de estos cuerpos feminizados, pero que con el mono rojo se tapa lo femenino, vuelven a feminizarlas cuando se quitan el mono, aparte del pintalabios, los ojos y tal.
Cuando ellas se enamoran, todas, absolutamente todas, su cara se convierte en cara de gilipollas. Estaban todas como con la fuerza de la pistola y de repente se enamoran y hacen así, con una cara tonta, hasta la misma Nairobi, que ya al final, antes de que la maten, ella se medio enamora de uno de ellos, que se le pone la cara de gilipollas. Entonces, porque vuelven a recordarnos una y otra vez que nuestro sitio es otro. Aunque nos deje en lugares de poder aparentemente como atracar un banco desde la ficción, nuestro lugar es enamorarnos y pausar y aplacar a los malos. Cuando a él le pega el pronto de la violencia, ¿no? Es como que ella tiene que bajarle a él la intensidad, que es el mecanismo de la violencia, ¿no? Esta violencia patriarcal, que yo la llamo patriarcal, y que esa violencia patriarcal engloba todas las violencias, porque es increíble cómo en el acoso escolar el mecanismo es el mismo. Quien tiene poder ejerce sobre quien no lo tiene. El poder no solo lo tiene la persona, es que la sociedad se lo perpetúa. El poder está de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Y aquí quería hablar un poco de la diferencia que hay con la autoridad. La autoridad es circular. Yo doy autoridad a vosotras con vuestra experiencia y ustedes me la dan a mí. Es unida y vuelta la autoridad. El poder es estático y no hay movimiento. Quien tiene poder no lo suelta, que es lo que está pasando en este momento. Por eso es que a mí me preocupa cuando muchas colegas feministas no se reconocen el poder que tienen. Yo me lo reconozco todos los días y me asusta. Me asusta mucho cuando me dicen mujeres que le he salvado la vida con mi monólogo, porque digo, hostia, ¿qué poder tengo? Porque a lo mejor si ahora me equivoco, mi frase desde mi poder la puedo cagar y bien cagada, porque tengo un lugar de poder, ¿no? Sin embargo, si yo bajo y digo, tengo autoridad por un recorrido de una experiencia, porque además la palabra experta, no se nos olvide, viene de la experiencia, no solo de los títulos académicos, sino de la experticia, de caminar en la experiencia, de dedicarte a algo, que como digo en mi caso, en las aulas no pensé que iba a ser una práctica de intervención, sino que era una necesidad mía de contar mi historia para que a otras jóvenes y otros jóvenes no les pasara. Que al principio mi intención era salvar a las chicas, o sea, que ellas se dieran cuenta de sal de ahí, o sea, mi discurso iba de sal de ahí, no permitas esto, la primera señal que veas esto déjalo, y a lo largo de los años y después de trabajar en El Salvador con chicos y chicas de las pandillas, mi discurso ha girado no solo a que las chicas no estén con maltratadores, sino que ellos dejen de ser maltratadores. Que creo que ahí hemos esperado, como la princesa de los cuentos de hadas, años las feministas, que lleguen grupos de hombres que existen, grupos de hombres como AIGE, grupos de hombres que trabajan en las aulas, pero es un grupo muy minoritario para la bestialidad tan gigante que tenemos ahora mismo de confusión y de antifeminismo. Lo que ellos hacen es muy minoritario, porque son pocos, o porque no le dan espacio, o todo junto. Entonces, yo viniendo de El Salvador y teniendo ese bagaje de experiencia en trabajar con gente muy violenta, cuando digo muy violenta, os digo violenta con pistolas dentro de mis clases, y de que desde la ONG me pedían que intentáramos consensuar que no entraran con armas a la clase, digo, pues ven tú y lo consensúa. En vez de quedarte en tu oficina del barrio Pijo, vente tú conmigo y dile que no lleven el arma, a ver cómo te salen, porque yo lo estoy intentando desde el teatro, desde el cariño, desde el privilegio de ser blanca y no hay manera. Vienen armados a clase. ¿Qué hago? ¿No? Trabajando con los pandilleros descubrí hacer pedagogía desde la violencia. Es muy desagradable lo que estoy diciendo, pero es así. Es de ahí que también me vienen como todas estas palabras de kinky, mamarracha, pandillera, que incluso estoy haciendo una fotografía en El Salto, me decían, si tú te pones siempre postura pandillera, digo, mira, ¿ves? Se le sale verme en ese lugar, quizás porque está muchos años ahí, como algo negativo y como algo violento, ¿no? Porque el pandillero se asocia a alguien, gente que está matando a otra gente, ¿no? Ahí descubrí que para poder entrar a que un pandillero de 15 años, que es un menor de edad, que es una criatura vulnerable, expuesta a la violencia, que ya ha cometido crímenes, o tú te colocas en esa pedagogía o ese tío o esa tía no te va a escuchar nunca. Que le hables de paz, que le hables de amor, que le hables de buen trato y dice, sí, sí, lo que tú digas. No te escucha. ¿Cómo pude hacer esa pedagogía? Solo y únicamente desde el teatro. Que yo desde mí solo, como un taller, no puedes decirle a un tío que se siente que tiene una pistola. Desde un personaje teatral que aparentemente una técnica de role-playing vas como jugando, pum, se coloca y entra. Y entra a escucharte desde el corazón, ya no tanto desde la cabeza, ¿no? Entonces, esto tiene que ver por lo que ocurrió en Linares, que es uno de los vídeos que más se ha viralizado ahora, que yo me encontré con 3 chavales por la cual estoy viviendo una campaña de odio, que alguna no sé si lo conocéis, pero desde el 25 de mayo estoy enfrentando una campaña de odio horrorosa porque la diputada de Vox, Alicia Rubio Cayo, sacó este vídeo de contexto, donde se me ve a mí encarándome, entre comillas, encarándome con 3 chavales de Linares. Yo no me estaba encarando, yo estaba haciendo mi personaje de Antonio y haciendo pedagogía desde la violencia con 3 tíos que llevaban 1 hora increpándome
hablando entre ellos, haciéndome gestos así, que me iban a pegar, sacándome el dedo, hablando, molestando a los de atrás, molestando a las de adelante, se levantaron, fueron a fumar, volvieron, estaban provocando. No es que los niños no estaban provocando porque el monólogo no le estaba gustando. ¿Por qué desde el minuto 1, si el monólogo no te gusta, tú te vas a la calle y no entras? Oye, eres libre, nadie te está adoctrinando. No lo hicieron, quisieron quedarse para provocar, que es lo que hacen todos estos discursos antifeministas que van a provocarnos a todas, no solo a mí, a todas. Buscan hacer vídeos, campañas constantes que quieren provocarnos para que demos la imagen que ellos quieren que demos, de locas, violentas y antihombres. Eso es lo que ellos están provocando, ¿no? Entonces, esa pedagogía que yo hice ese día desde la violencia con estos chavales me lo permite el teatro. Entonces, creo que esa intervención desde las aulas, cuando pones el cuerpo y las criaturas ponen el cuerpo, si se establece además, como me explicó la RESAT, porque como yo digo no tengo estudios, una convención del lenguaje teatral que yo pongo desde el minuto 1 que les digo, voy a hablar de la violencia con un lenguaje vulgar, violento, soez, porque voy a hablar de violencia. Si se establece una convención y llevamos una hora diciendo tacos, diciendo, cuando digo, yo digo y las criaturas me miran desde el taco, ¿no? O de, pues eso es una mierda, profe. Cuando yo digo en ese vídeo hay que ser gilipollas para no verlo, no estoy insultando a los niños que se han ido. Le digo a ellos, a mí y al público, hay que ser gilipollas para no ver que le acabo de poner el espejo de Antonio. Esto la justicia no lo está entendiendo, la justicia fiscalía por delitos de odio me está investigando como que yo ese día o que mi monólogo incita al odio, ¿no? En este país. Digo, porque como supuestamente en Afganistán es donde peor están, claro, en Afganistán tú ves lo más explícito y lo más bestia del patriarcado en cuanto a lo visible. Pero para mí la violencia más jodida, para mí, para muchas que llevan años estudiando esto, la peor violencia es la invisible. Porque la invisible queda en tu cabeza y en tu sentir, entonces la loca eres tú. Porque nadie está viendo que te estén pegando ni que te están insultando, no te están haciendo nada, pero hay un orden simbólico de violencia contra ti, por ser mujer. Por ser mujer, no se nos olvide que ni incluso Hassel como rapero, ni otros humoristas a los que han señalado por en libertad de expresión, me refiero, con tweets o con canciones, se han visto sometidos al escarnio y hostigamiento al que me estoy enfrentando yo, Irache Varela y otras feministas que estamos muy expuestas. Y lo hacen porque somos mujeres. Y si encima era una mujer que dentro de mi ventaja de heterosexual, por el privilegio que te da en un orden heteronormativo, ser heterosexual, tú te plantas desde un cuerpo no heteronormativo, aunque seas hetero, pero tú reivindicas un cuerpo que no sea heteronormativo del completo, reivindicas un lugar que no es la feminidad pasiva, que no es la feminidad sumisa, sino que, ¡pum!, eres una mujer que pone límites, que eres capaz de ocupar la pedagogía de la violencia, que eres capaz de meterte en un tío. Incomoda mucho esa práctica, además. También quería deciros que para que ahora pasemos mejor, aunque yo también me expreso mejor en diálogo oral que solo hablando yo, esto es importante. Yo he visto cómo la palabra violencia machista ha involucionado a relaciones tóxicas, queridas mías. Relaciones tóxicas se lo he escuchado hasta compañeras feministas. Es súper peligroso que estemos ocupando una palabra que está por eso decía Almudena que no está todo intencionado. Yo veo que es que lo veo todo como muy atado. La palabra tóxica está intencionada para marearnos y desdibujarnos la claridad de cuando una mujer enfrenta violencia. Porque cuando le llamas tóxico, dice, no, esto no es maltrato, esto es que yo y mi novio somos muy tóxicos. No. Tóxico es el aire del volcán de La Palma, que la gente tiene que cerrar las ventanas para no intoxicarse. La violencia no te intoxica, porque si te intoxicara, tú te tomarías una pastilla o un líquido para desintoxicarte. Cuando enfrentas violencia machista, a la hora de tú salir de ella, es tan complejo, primero entenderlo, colocarlo y sanarlo, que eso no, esas 3 fases y otras cuantas más que ocurren hasta que lo puedes luego contar públicamente sin llorar. Hostia, eso no es desintoxicarte, eso es repararte. Por tanto, no ha sido tóxico lo que has vivido. Incluso estamos hablando de relaciones tóxicas entre amigas o en el trabajo, en la universidad. No, llamémosle como son, relaciones dañinas, relaciones violentas, relaciones abusivas, relaciones codependientes, pero no digamos tóxicos. O no hablemos de que el silencio asesino, que yo le nombro el silencio que Antón ejerce contra mí en el parque, que es la escena que también se ha descontextualizado, donde acabo yo pegándole a él, y parece que entonces un tío no se puede quedar callado porque las mujeres acaban pegándole. Si a eso le llamamos luz de gas, con todo mi respeto a quien está investigando esto, luz de gas es Gaslight, la película de Ingrid Bergman del año 40, fue una película que atinó mucho para hablar de cómo él bajaba el gas de la luz para que ella se volviera loca. Este maltrato psicológico, que es increíblemente heavy, si le llamamos a que parte de esta violencia le llamemos gaslight, la estamos rebajando.
Hablemos de lo que estábamos hablando hace 5 años. Hace 5 años decíamos maltrato psicológico, violencia emocional, maltrato emocional. Pero al llamarle luz de gas, volvemos otra vez a caer en la trampa que la ultraderecha quiere, porque no olvidemos que la ultraderecha es la que nos ha dicho que las feministas vemos violencia por todos lados. ¿Sabes? Que ellos dicen que es que estas están locas porque estas ven violencia por todos lados. No es que la veamos nosotras, es que hay violencia por todos lados porque vivimos en un mundo, como bien ha presentado Almudena, en un mundo de orden patriarcal que genera desigualdad y que casado con el capitalismo genera más desigualdad. Eso no quiere decir que el patriarcado no tenga amantes, el patriarcado tiene amantes. En el anarquismo hay patriarcado y machismo, en el comunismo hay patriarcado, ¿no? Que quiero deciros que el capitalismo es el sistema en el que vivimos. Yo hablo del sistema en el que vivo. Si viviera en Cuba diría, pues mira, aquí pasa esto, ¿no? Pero como vivo aquí, pues hablo de este sistema capitalista casado con el patriarcado. Y también están mezclando mucho la violencia estructural que bien ha presentado Almudena cuando ha recorrido toda la historia, ¿no? La violencia estructural de ese poder con la violencia reactiva. No es la misma y no la estoy justificando, pero existe. Antoñita es un personaje del monólogo, donde las adolescentes me levantan la mano, muchas, delante de todos sus compañeros y compañeras, que qué valientes son, y me dicen, profe, yo fui Pamela hace unos años con mi primer novio y ahora soy Antoñita y me la quiero quitar. Yo no quiero ser Antoñita. No quiero ser una chica que sea celosa, que controla a mi novio, que le grita a mi novio. ¿Por qué el resultado de un aula es que las chicas quieren quitarse esa violencia de Antoñita, no quieren ser ellas la... Y no es tanto Antonio levantando la mano? Porque ellos me escriben luego por el Instagram, pero de primera o me levanta la mano uno, y qué curioso que siempre es latinoamericano. Que es un chico que ha nacido aquí de latinoamericano porque sus padres son latinos o porque se vino cuando era pequeño, que es lo que me pasaba en El Salvador, que el latino no le importa delante de todo el mundo decir, sí, maestra, yo soy machista. Y ahora, después de su monólogo, quiero cambiar. Eso me pasa poco con gente que nazca aquí, ¿entendéis? Como que hay una cultura sometida, ¿no? Primer mundo, tercer mundo, que desde aquí abajo el reconocer el privilegio les cuesta un poquillo menos que al que está arriba, ¿no? Entonces, esta violencia estructural, esta violencia reactiva se está confundiendo. Las violencias tienen nombre y apellido, tienen género, tienen sexo, tienen clase social, tienen edad. No lo olvidemos, porfa, porque si no parece que es que la violencia da igual, venga de donde venga, como dicen esta gente, y no es así. No son las mismas violencias, ¿vale? O sea, que si hablamos de maltrato de una madre hacia una criatura, no es igual que cuando una criatura maltrata a una madre, cuando se ejerce ese poder, ¿no? Que lo vimos muy claro con Rocío Carrasco, ¿no? Porque la criatura llega a maltratar a la madre, desde dónde lo hace. Hay que nombrar cada violencia, aunque ella sea la adulta, y no olvidar que los ejes de presión se mueven. Yo en Linares era la adulta que estaba supuestamente encarando a 3 adolescentes que tenían 18 años, ¿vale? No eran menores, tenían 18. Pero si esos 3 adolescentes a la puerta me esperan, me cogen entre los 3, me pegan una paliza, el eje de opresión se mueve. Yo, aunque sea adulta, me coloco abajo, me cogen entre los 3, me pegan, yo no estaría contándola aquí porque a lo mejor me hubieran partido la boca. Que es importante también saber que los ejes de presión se mueven, no son estáticos. Y en la violencia machista, en el interior, cuando ocurre en una pareja, justamente nosotras nos confundimos de que no somos maltratadas porque también gritamos, también insultamos y a veces también pegamos. Entonces, por eso lo llamamos como esto es tóxico, no es violencia, es algo tóxico, ¿no? Entonces, un poco por ahí, a lo mejor me doy del tema porque no me he centrado tanto en violencia contra las mujeres, pero he ido dando pinceladas de varias cosas y quería acabar con esa parte de que todo el ataque que estoy recibiendo yo ahora mismo, lo he dicho varias veces, que no es solo es contra el movimiento feminista, no es contra mí, pero es verdad que lo encarna mi cuerpo de mujer, que como digo, un rapero o un humorista no enfrenta lo mismo que enfrentamos nosotras, es porque somos mujeres y estamos socializadas como mujeres, ¿no? Tanto en el sexo como en el género. Gracias, chicas. Pues muchísimas gracias, Pamela. Ustedes. Enhorabuena también. Tenemos varios minutitos para que le hagáis alguna pregunta, se genere algún debate, porque si no tenemos que pasar a las comunicaciones y yo creo que es una pena, ¿no? Tener aquí a Pamela, incluso que ha interpelado varias veces a Almudena, ¿no? Haciendo referencia a toda su ponencia y su comunicación, pues yo creo que puede ser rico el que tengáis alguna intervención, algún comentario, ¿no? A Pamela. Vamos a aprovechar que está aquí, que si no luego se nos van. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Ninguna? Laura, que te veo ahí. Irene del Amo levanta la mano. A ver, Irene. Bueno, nada, es que me daba mucha pena que pasar estos minutos sin poder intervenir. Y bueno, pues dar las gracias. Yo, de las dos ponentes han sido maravillosas y me han dejado pensando un montón y seguro que estaré días dándole vueltas. Espero que se grabe y poder revisarlas.
Y bueno, Pamela, darte las gracias porque yo creo que soy de también esa generación de chicas que vio tu monólogo cuando era más joven y se me cayeron un montón de piezas y la verdad que fue doloroso porque de repente yo me reconocí y a partir de ahí me interesé un montón en el feminismo y creo que si ahora, bueno, pues estoy haciendo la tesis en algo que se relaciona con las violencias, es porque en ese momento me hizo clip. Luego también la vi más mayor y de repente me sentí incómoda porque vi que yo también tenía muchos privilegios y también me cuestioné de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, darte las gracias, de verdad, y o bueno, decirte que lo interesante que puede ser también parte del monólogo para también nosotras como mujeres. Yo en ese momento dije, qué cantidad de privilegios tengo como blanca en este país, como tener un pasaporte nacional y, y como en este momento me empecé a hacer ya más adulta y me vi muy diferente a cuando lo vi desde mi adolescencia y también me gustó mucho reencontrarme con el monólogo y ver qué de privilegios tenemos también, ¿no? Y cuestionarnos lo que yo creo que es muy importante y a veces lo estamos perdiendo un poco. Y simplemente eso, que me daba mucha pena pasar estos minutos sin decir nada. Y muchas gracias. Gracias, Irene. ¿Diana? Sí, muchas gracias, Pamela, por tu intervención. Creo que es muy valiente el trabajo que estás haciendo. Necesitamos feministas valientes. Creo que es importante también la reflexión sobre el lenguaje, ¿no? que has traído. Que claro que sí, cambiar el lenguaje no va a cambiar el mundo, ¿no? Pero es un paso muy importante y creo que esto es algo que va mucho más allá de quiénes son feministas o no son feministas, ¿no? A mí siempre me hace me choca, ¿no? que haya mujeres feministas que luego utilicen lenguaje sexista o que, no sé, creo que es muy importante traer la reflexión al lenguaje y bueno, solo decirte que estamos contigo y que en este proceso ojalá salga todo bien y que como tú dices, estás encarnando un movimiento, ¿no? O sea, que no eres tú solo Pamela Palenciano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mostrar solidaridad y mucha suerte y de verdad muchas gracias por tu intervención de hoy. Muchas gracias, Yana, y por invitarme también, de verdad. Gracias, Yana. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Yo puedo decir una Sí, cosa. claro, Almudena. Nada, me ha gustado mucho, Pamela. Tenía muchas ganas de conocerte y de oírte porque una vez que pude ver o sea, que en un noviembre feminista, me parece que hiciste el monólogo, pero yo no me podía quedar y no lo he visto, ¿no? Pero tenía muchas ganas de conocerte desde hace mucho tiempo. Que sí, yo creo que el riesgo es que el orden patriarcal siga reafirmándose, o sea, que yo creo que eso es así. Lo que pasa es que sigue reafirmándose porque sigue, en mi opinión, ¿no? Cada vez dándose más importancia al bloque de la individualidad. Por eso siempre va a haber alguien subordinado. O sea, cuanto más individualidad se dé y esta gente no reconozca, va a necesitar más, y entonces va a haber más opresión sobre la parte subordinada, ¿no? Entonces, que yo también creo que es un peligro la dinámica en la que estamos, por eso hay que luchar contra ella, ¿no? Pero que esto no necesariamente para mí se equipara a estar en contra de que haya nuevas identidades individualizadas. O sea, igual que las mujeres nos individualizamos y pudimos, digamos, a la vez defender lo relacional, ¿sabes? Y los cuidados y no sé qué, pues yo creo no solamente lo individualizado, que eso es lo que tiene que operar ahora. Lo que pasa es que el peligro es que no opere así, ¿sabes? Porque si no opera, efectivamente, o sea, que estamos en una dinámica de muy reactiva. Yo a raíz de eso, Almudena, quería comentar que me preocupa mucho que no haya terapias de grupo en los puntos de violencia contra las mujeres. Es decir, que yo cuando empecé con Mari Carmen, mi primera terapia era colectiva, era de grupo, y yo veía a Mari Carmen de forma individual cada semana o cada 15 días. Y ahora me estoy encontrando que muchas chicas cuando van a denunciar o van al centro de las mujeres que les corresponda cercano, le ofrecen solo terapia individual. Como que no hay tanta oferta como había antes, que era muy básica en un centro de la mujer, los grupos de mujeres para sanar. Y eso yo sí creo que tiene que ver con esto, que cuanto más creas que es tu problema y tu caso particular con tu Antonio particular, porque a mí lo que de verdad me dio fuerza fue las terapias primeras de grupos de mujeres y llegar al feminismo. Y luego encontrarme que dentro del feminismo había feminismos. Eso me daba más fuerza todavía, había más colores, más apertura, más grupos,
Y eso te empodera mucho, por eso creo que ese pico que habla del 2018 de morirnos de éxito es porque como nos vieron tan juntas, tan fuertes, de manera colectiva, les dimos tanto miedo que tenían que entrar caballo de Troya por todos los lugares para poder dividirnos, ¿no? Creo que ahí se asustaron mucho. Sí. Yo creo que los grupos o sea, es identidad relacional, es que la identidad relacional te potencia absolutamente. Entonces, el grupos de mujeres para mí han sido fundamentales también, los grupos de mujeres. Y entonces, y efectivamente una terapia donde ves que tu problema no es personal, sino que es un problema social que les pasa, que te pasa por el hecho de ser mujer, eso es muy transformador, sí. Muy, muy empoderante, como se dice. ¿Siana? Perdona, no, que quería aprovechar también para felicitar a Almudena, que antes no lo había hecho y bueno, también algo que une las dos ponencias desde mi punto de vista y es esa reflexión de cómo, como decía Almudena, cómo desenredamos las categorías de los cuerpos, ¿no? Hasta qué punto, claro que sí, la identidad relacional es la clave, ¿no? Pero cómo hacemos que estas identidades relacionales no reproduzcan conceptos patriarcales y no reproduzcan una mentalidad patriarcal, ¿no? Que al final es como estas categorías que consideramos liberadoras, que en realidad desestabilizan. Estoy pensando, por ejemplo, en la teoría queer. Pero al final estas categorías crean otras categorías, lo queer versus no queer, y al final no salimos atrapadas de eso, ¿no? Estamos siempre atrapadas en unas categorías que nos siguen clasificando y dividiendo, que eso es el lenguaje del patriarcado, ¿no? Entonces, no sé, quería, desde el punto de vista positivo, ¿qué soluciones veis a esto? Yo hace tiempo en un curso feminista me dieron mucha inspiración. No sé si estáis de acuerdo que la clave no son las categorías, la clave es describirnos, ¿no? Como una manera de salir de eso, ¿no? No sé, muchas gracias a las dos. No sé si Almudena, Pamela, ¿queréis terminar con un yo se lo dejo a comentario? Almudena esto, este tema de Almudena, vamos, es una crack. Pamela, te ha pasado la pelota. Sí, yo es que, a ver, yo creo en la libertad, o sea, que no hay que seguir categorizando efectivamente a las personas, ni por el cuerpo que tengan, ni por aunque os digo, no se puede olvidar la categoría mujeres, ¿eh? Lo que te quiero decir es que un orden no patriarcal es un orden en el que la orientación sexual sería completamente libre, o sea, y eso está pasando a la gente joven, ¿no? Porque eso es condición para la complementariedad de funciones. Y luego todo lo demás es que para mí lo que me parece es que el problema de hablar de feminidad y masculinidad, o sea, que feminidad y masculinidad son términos indisociables de orden patriarcal. Es que son términos indisociables. Entonces, por eso yo creo que se debe escapar de esa categoría. Entonces, yo lo que creo es que por eso hay que potenciar salir de... O sea, que por eso yo no entiendo bien lo que está pasando con todo esto de... multiplicar los géneros y reafirmarse en el género y todo esto, porque es que a mí me parece que eso reafirma orden patriarcal, ¿sabes? Siana, no te sé decir más, o sea, ¿cuál es la solución? Yo creo que sería respetar que una persona pudiera identificarse con el cuerpo que fuera y pudiera identificarse con la orientación sexual que fuera y hablar simplemente de lo que tú dices, ¿no? De, vale, ¿cómo eres tú? Y que eso fuera autorizado, aunque fuera en contra de la clasificación absolutamente binaria que caracteriza el orden patriarcal. Pero es que es difícil porque estamos tan metidos en esa manera de pensar el mundo que en el momento en que tú haces algo, o sea, tú dices, hago algo que tiene que ver con los cuidados, ya, pues que es que ya estás siendo femenina. No, es que yo creo que esa es la clave, el sacar esa asociación, ¿sabes? Sacar la asociación de que me dedico a los cuidados, luego esto es femenino. Es que eso es la clave, desanclar esas cosas, ¿sabes? O sea, yo soy un hombre, como lo que dice Pamela, no, yo no quiero ser un hombre patriarcal. Vale, pues eres uno, o sea, tú te identificas como hombre o como te quieras identificar y compórtate yo mira, pregunto a veces, yo doy arqueología de género, ¿no?
en la facultad. Y a veces pregunto, vale, cuando vosotros os hablan de un hombre para hablar de cómo se empieza a construir la categoría de identidad de género y tal, ¿no? En los años 60, con los psicoanalistas estos americanos, entonces ellos dicen, no, cuando hablamos de masculinidad y feminidad no estamos hablando de nada que tenga que ver con el cuerpo, ¿no? Entonces yo digo, cuando vosotros os preguntan qué entendéis por un hombre femenino, ¿qué es lo que me decís? ¿Qué es lo que entendéis? Y todos me dicen, pues que tiene pluma, pues que es homosexual, pues que le gusta mucho decorarse. Digo, fijaros cómo identificáis a la mujer con algo desvalorizado. Porque yo hablo de un hombre femenino y lo que digo es pues que sabe escuchar, que sabe cuidar, que sabe cocinar, ¿no? Cosas que son muy importantes. Y sin embargo, la gente joven lo que te dice es que es como que es un maricón, vamos, ¿no? Entonces, que además esto es la palabra de María, ¿no? Entonces, digo, es que hay que desanclar esas cosas, hay que decir, vale, ¿qué es un hombre? O sea, hay que dejar de decir es un hombre femenino, porque lo que dices cuando dices eso es está haciendo algo que no le corresponde, que solo le corresponde a las mujeres, ¿no? Entonces, es un hombre cuidador y punto, ¿no? Y si una mujer es muy ambiciosa y le gusta el poder y es muy deportista y no sé qué, no digas que masculina es esta mujer, porque estás diciendo, se sale del género, de lo que le correspondería hacer. Entonces yo creo que hay mucha necesidad de desanclar las cosas, ¿sabes? De quitar Al hilo de esta Almudena lo que quería decir es, por buscar soluciones, es que se me viene el mientras tanto que hacemos. Hay un mientras tanto, que es el que estamos viviendo en este momento, un gerundio del mientras tanto, mientras que queremos, yo creo que todas queremos abolir el género, todas las feministas queremos acabar con esos corsés, está clarísimo, pero hay un mientras que estamos en esa manera de renombrarnos, nombrarnos, del feminismo, de hecho es parte de su camino de andar desde la teoría y desde la lucha en la calle, y en ese mientras, si nos dividimos o nos peleamos, no hay manera. Es que a mí me hace gracia que muchas me digan que critican a la gente trans desde un lugar de abolir el género y digo, pues quítate los pendientes para decírmelo, quítate los pendientes, quítate los pintalabios, porque me estás diciendo todas estas cosas desde tu género también. Sí. ¿Sabes? Como que cuando yo veo que a mi hijo lo discriminan, mi hijo que nació con pene, lo discriminan cuando hace cosas supuestamente de chicas, no lo hacen por su sexo, lo hacen por el género. Lamentablemente, aunque yo quiera quitárselo y quiero que mi niño sea un niño libre en el mundo, vamos, aquí en el Pozo del Tío Raimundo, en Vallecas, mi niño cuando sale con las muñecas en brazos le dicen maricón. Y eso no es porque es niño, es porque hace cosas, supuestamente. Dice Almudena, lo femenino está devalorizado, está hacia abajo, ¿no? Es vulnerable, ¿no? Entonces, en ese mientras, si no nos escuchamos, Siana, yo creo que si no hay un escucharnos, que vamos todas para el mismo lugar, esto no hay manera de acabarlo. Pues yo creo que en este espacio para mí se está haciendo un espacio seguro, porque podemos hablar desde otro sitio, ¿no? Si fuera en otro lugar diría, mira, ¿ves cómo nos estamos peleando? Aquí no nos estamos peleando, nos estamos escuchando desde el corazón. Muchas gracias a las dos, totalmente de acuerdo con lo que decís. Y en ese mientras tanto, ¿qué hacemos, no? Pues en ese mientras tanto yo creo que hay que intentar, como decía Almudena, pues acabar, descategorizar un poco, trabajar en ese proceso de descategorizar, porque es que si no es imposible, ¿no? Pero hay que hacerlo, claro, porque si no... Muy bien, bueno, pues vamos a dar paso a las comunicaciones. Tenemos a nuestra primera intervención que va a estar a cargo de Irene del Amo, que había intervenido. Gracias, Irene. Su ponencia, su comunicación lleva por título Discursos judiciales sobre el consentimiento, un estudio de caso, la causa judicial arandina. Os voy a presentar brevemente a Irene. ¿Quién es? Irene es graduada en Derecho por la Universidad de León. Tiene máster en Derecho Ambiental en la Universidad Internacional de Andalucía, máster de acceso a la abogacía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, abogada colegiada, aunque no ejerciente. Ahora mismo es contratada investigadora, doctoranda, por tanto, realizando su tesis doctoral. Y bueno, pues estamos deseando escucharte y que aportes a este congreso, como decía Pamela y Almudena, bueno, pues diálogo e intercambio y conocimiento. Así que pues bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Mil gracias, Mónica, por la presentación, que es muy generosa, y también por haberme aceptado para presentar esta comunicación. Yo sí que creo que bueno, muchas gracias a todas las organizadoras, porque es verdad que en todos estos eventos académicos, aunque se hagan online, hay un trabajazo detrás para sostener todo esto y que nos juntemos aquí a decir nuestras palabras. Hay mucho trabajo y que también es un poco trabajo de cuidados académicos, ¿no? Que lo decimos una colega y yo. Pero bueno, yo soy de esas, empiezo a ser de estas, bueno, doctoranda en mi caso, adicta al PowerPoint, así que sí que voy a compartiros toda mi pantalla y mi presentación que he traído como buena adicta.
Bueno, no sé si me estáis viendo, si en cualquier momento se cuelga o se corta, pues interrumpirme, porque a veces me ha pasado que no se pasan bien las diapositivas y entonces se queda en una diapositiva que acaba por perder el sentido. Así que bueno, avisadme en cualquier caso. Vale, Bueno, no te preocupes. fenomenal, mil gracias, Mónica. Bueno, lo dicho, yo voy a hablar sobre los discursos judiciales sobre el consentimiento y en concreto voy a hacerlo a través de una causa judicial muy concreta, ¿no? Y voy a hablar de una violencia sexual con nombre y apellidos, que decía Pamela Palenciano que es verdad que las violencias tienen un nombre y unos apellidos, y totalmente. Yo voy a hablar en concreto de las violaciones grupales. ¿Y por qué voy a fijarme en estas? Pues porque efectivamente yo creo que desde 2018 han sido las más visibles y por tanto, bueno, pues es sobre las cuales más se ha hablado, se ha dialogado y se ha puesto el foco, con todas las cuestiones positivas, pero también las negativas que eso puede implicar, ¿no? La sobreexposición de un tipo de violencia. Pero bueno, sin perder de vista que las violaciones grupales son un tipo concreto de violencia sexual y que hay muchísimos tipos más. Algunas que también están más visibles, otras más ocultas, etc. En concreto voy a hablar del caso de Andina. El caso de Andina, no sé si lo recordáis, ahora quizás ha pasado un poco más a la sombra, pero fue un caso que se mediatizó por la condena que supuso en primera instancia para los acusados y condenados, que fue de 38 años de cárcel, ¿no? Y es una violación que ahora os voy a contar un poco, como un poco 4 pinceladas sobre los hechos a modo introductorio, pero que ha sido principalmente famosa por esta cuestión. Bien, yo en mi exposición no voy a abordar tanto la cárcel o discutir estas cuestiones más bien penológicas sobre las penas, sino que me voy a centrar en cómo se trató, cómo se abordó el consentimiento. Un poquito así de forma breve, pues voy a hablar un poco al principio de la metodología de los objetivos, después una pequeña introducción, después abordaré muy brevemente lo de los discursos del consentimiento y unas pequeñas conclusiones que son más bien una discusión, ¿no? Bueno, en cuanto a la metodología y objetivos. Mi objetivo con este pequeño estudio exploratorio pues era principalmente, efectivamente, realizar un acercamiento exploratorio a los discursos que se mantenían por parte de los tribunales sobre la violación y en concreto sobre el consentimiento sexual y también identificar si podíamos encontrar mitos de la violación. Mi primera hipótesis era que, por supuesto, estaban plagados de mitos de la violación y elegí este caso un poco para realizar un acercamiento pues, inicial, ¿no? Exploratorio. Mi marco teórico, bueno, pues mi marco teórico yo parto de una perspectiva feminista y, por tanto, interpreto la violencia sexual como una violencia no ocasional y superficial, sino sistemática y vinculada al patriarcado o a su declive, como señalan varias autoras. También creo que es oportuno, y yo pienso la violencia sexual como una violencia patriarcal, racista y clasista, y por tanto creo que es muy interesante poner a dialogar todas las cuestiones que hay relativas al género en intersección con otros ejes de privilegio y opresión, como en concreto puede ser la edad, la racialización o la clase social. Y por otra parte, también baso mi análisis en un discurso feminista del derecho que conceptualiza el derecho también como un sistema que reproduce y mantiene estructuras de poder. ¿Cuáles han sido mis unidades de estudio? Pues en primer lugar, la sentencia de primera instancia, que es la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, y la apelación, que fue una sentencia del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sé que se interpuso un recurso de casación y por tanto esto fue a la instancia del Supremo. Yo he buscado concienzudamente la sentencia, sé que se le dio trámite a Fiscalía para que también se pronunciase, pero de momento yo no he encontrado la sentencia. ¿Cuál ha sido mi metodología y cuál ha sido un poco el análisis que yo hice de estas dos unidades de estudio? Bueno, pues principalmente identificar mitos sobre la violación, que son, bueno, estas creencias falaces y por tanto falsas que se utilizan para justificar la violencia sexual contra las mujeres. Y es una construcción teórica que fue acuñada por Susan Brown Miller, en la que ella describe en una obra que se llama Contra nuestra voluntad, mitos como el mito de la víctima heroína, la víctima rota y el mito del agresor desconocido, y que luego otras autoras, yo creo que también la crítica más potente que se hizo a Susan Brown Miller fue de Angela Davis, han ido añadiendo otro tipo de mitos también, como el mito del violador negro y efectivamente, bueno, pues otras construcciones y también cuestionando un poco pues esta primera teorización de Brown Miller. Bueno, en cuanto a la introducción sobre el caso, me gustaría partir un poco de aquellos puntos comunes en la descripción de los hechos que hacen en las dos sentencias. Y sí que me gustaría puntualizar que voy a hablar todo el rato de los hechos que se interpretan por los tribunales, que no tiene que ser necesariamente lo que sucede o no, sino cómo se introducen esos hechos dentro de un discurso judicial a través de la valoración de la prueba. En este caso, principalmente, en los casos de violencia sexual, quizás la prueba por antonomasia es la declaración de la víctima.
¿vale? Hay otros medios de prueba, pero principalmente suele ser este. También se hacen periciales, bueno, etc. Pero este es quizás el troncal y en torno al cual se interpreta el resto de pruebas. Bien, los hechos, para refrescaros muy brevemente. Bien, la mujer que es violada es una adolescente de 15 años, que es vecina de Aranda del Duero, y que, bueno, los hechos cuando se empiezan a narrar dentro de estas dos sentencias, lo primero que se menciona es que esta adolescente va a interesarse por un jugador que acaba de fichar por el equipo local de fútbol, que tiene 24 años, ella tiene 15. Y contactan a través de Instagram y hacen un poco de sexting y se intercambian fotos eróticas. Tienen un contacto y se llaman varias veces y es verdad que se describe principalmente que un día de ellos él la llama, activa el altavoz y delante de otros dos compañeros de piso pues les hacen bromas sobre tener sexo grupal y la adolescente que ha llamado a uno de ellos, bueno, pues sigue un poco la broma, pero la conversación termina muy brevemente. Y otro día, que es el día que sucede la violación grupal, se encuentran en un bar y él la invita a subir a su casa para grabar un vídeo de lo que entonces era Musical.ly, que es TikTok, no era tan popular, pero bueno, sabéis todas qué plataforma es. Entonces, van a subir dentro de la casa, son principalmente estas dos personas, ¿no? La víctima y el acusado dentro del proceso. Y van a subir a continuación los dos compañeros de piso y un cuarto amigo. Van a grabar el vídeo y en cierto momento la mujer va a ir al baño. Cuando vuelve, pues se encuentra a los tres acusados que habían apagado la luz y, sin mediar palabra, le empiezan a quitar la ropa y se suceden bueno, pues determinados actos de carácter sexual. Cuando acaban, la víctima va al baño y un compañero de piso del jugador, con el que el adolescente había tenido este primer contacto, este joven de 24 años, pues la conduce a su habitación y ahí tienen otro lugar, pues otro tipo de conductas sexuales. Cuando todo esto termina, va al salón, recoge su ropa, esta mujer, y se va. Esos son los hechos. Bien. Bueno, en la primera instancia, ¿qué ocurre? Bueno, pues esta sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos va a condenar por 38 años de prisión, que fue, como decía al principio, lo que más se mediatizó, pero les va a condenar a las tres personas, los tres acusados, por un delito de agresión sexual y cooperador necesario de estos dos delitos de agresión sexual. Quizás lo que más nos interesa es que se les condena por violación grupal. Es decir, se interpreta que hay intimidación ambiental y, por tanto, hay una agresión sexual, que es así como se define los delitos de agresión sexual dentro del Código Penal español, en la legislación actualmente vigente y en ese momento también. En la apelación, bueno, pues en la apelación va a haber una condena, pero va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque se les va a condenar por 3 y 4 años, la condena merma sustancialmente, no hay un cambio cualitativo aquí, y se va a considerar que hay un abuso sexual, es decir, que no hay ni intimidación ni violencia. Lo que ha sucedido ha sido un consentimiento que presta en este momento, en el momento que se ocurre la violación, la menor de edad, la mujer de 15 años, pero que el ordenamiento jurídico considera que ese consentimiento, que aunque presta de forma libre, no es válido, con alguna matización, y es que al considerar que había un grado próximo de desarrollo entre los acusados de 24, 19 y 22 años y la menor de 15, se aplica un atenuante en un caso y en otro caso, que es el del acusado de 19 años, se le absuelve. Bueno, teniendo esto claro, muy brevemente, ¿cuáles son los discursos sobre consentimiento? Y si encontramos mitos de la violación. Bien, en cuanto a la primera instancia, que es la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos. Bueno, pues analizándola, lo que llama la atención es que en el razonamiento que tienen el tribunal se rechazan o se intenta no caer en determinados mitos. En concreto, por ejemplo, con el mito de la víctima heroína, que es esta creencia de que pues, las víctimas siempre tienen que resistirse, huir o enfrentarse para evitar a toda costa esta violación, aunque se ponga la integridad física en juego, incluso su vida, va a haber una ruptura, porque el tribunal va a considerar que, bueno, al estar en un domicilio ajeno, con la luz apagada, aquella sufre tal intimidación que no tiene por qué, no le exige que huya, sino que el tribunal comprende, va a entender que en ese ambiente, pues lo más comprensible era que se paralizase. Y por tanto va a entender que todo este ambiente de que cuando está en un domicilio ajeno, con la luz apagada, con tres varones que tienen una complexión física, pero también una edad superior, que se habían desnudado, bueno, todo eso va a crear un ambiente de intimidación y no le va a exigir a la víctima que incluso llegue a enfrentarse a los agresores o a huir.
Otra cuestión que también es importante es que se evita o no quiere caer el tribunal en el mito de la víctima rota, que sería, bueno, pues esta creencia falsa que consiste en pensar que una vez que se sufre una violencia, en concreto una violación, debes definirte enteramente por eso que te ha sucedido. No hay otra cosa que te pueda definir más que la violación que has sufrido. ¿Y en qué se puede apreciar esto? Bueno, hay un eje que será lo más problemático a la hora de valorar la prueba y el consentimiento, que es que la mujer, cuando sufre esta violación, al principio no lo cuenta, sino que pasan unos días y cuando le preguntan por si se ha tenido relaciones sexuales o no, a la gente con la que no tiene relación les dice un poco que sí, y luego a las personas más con las que tiene un círculo de intimidad mayor, sus primas, su hermana, también la psicóloga de la Fundación ANAR, sí que les cuenta que no quería realizar esos hechos y que se sentía mal y que ella no consintió eso. Por tanto, ¿qué es lo que hace el tribunal? Bueno, pues el Tribunal de la Audiencia Provincial de Burgos tiene en cuenta que la víctima no tiene por qué contarle a todo el pueblo que ha sufrido una violación para ser violada y por tanto no tiene que mostrarse de esta manera rota y resquebrajada frente a todo el mundo, sino que decide mostrarlo frente a las personas con las que tiene más intimidad y después se inicia el caso, porque también es interesante mencionar que esta causa judicial no se inicia por la denuncia de la víctima, sino que es la psicóloga la que dice, bueno, llama al padre y a la madre y ahí se empieza a plantear la opción de denunciar, pero la menor en principio no quería. Sin embargo, este discurso va a ser opuesto en la sentencia de apelación. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, para interpretar este consentimiento, sabido o no, va a estar de forma factible y de forma muy presente el mito del agresor extraño, ¿no? Que es esta creencia falsa de que los violadores son personas desconocidas que sorpresivamente te atacan, normalmente en lugares públicos. Es esta imagen de pues, este agresor que también se suele patologizar, se suele decir que es un loco o se suele decir que es, bueno, el otro, ¿no? A veces también se asocia con que sean personas racializadas, ¿no? Siempre el agresor como el otro. Y a la inversa, ¿cuál podía ser el reverso de este mito? Bueno, pues consiste en pensar que si la víctima y el agresor se conocían, es un indicio de que las relaciones fueron consentidas. Y en concreto el Tribunal de Apelación, el TSJ, bueno, es que yo creo que a las juristas nos gusta mucho abreviar todo y poner las siglas, el TSJ. Esto a veces hace un poco que seamos crípticas al hablar, pero bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el que revisa esa sentencia, va a decir que le cuesta mucho encontrar un enlace mínimamente lógico entre la intimidación que deja paralizada a la víctima y la conducta inmediatamente anterior, que había sido subir al piso, grabar un TikTok y hablar distendidamente. No conseguía hacer este link de que se sintiese extraña. Se había hecho todo eso, implicaba que era un indicio de que había consentido. Pero también, además de perpetuar este mito sobre los agresores, se perpetuó también el mito de la víctima heroína, porque le exige al adolescente, en todo caso, que huyese o se resistiese, y menciona varias veces que siempre tuvo posibilidad de huir. Y esto lo repiten, bueno, pues bastante. Y en concreto vienen a decir que permanecen en el espacio sin abandonarlo. Lo que esperaba el tribunal o lo que viene a poner en apelación sobre la mesa es que la víctima tendría que haber huido a toda costa de ahí, incluso barajando esa opción de a lo mejor ser agredida físicamente o poner incluso en juego su vida. Y luego también lo que va a hacer que el tribunal de apelación interprete que ha habido un consentimiento es el mito de la víctima rota. ¿Por qué? Porque considera que es ilógico que la víctima no le cuente a todo el pueblo que ha sido violada, que le parece algo que esta disparidad entre los testimonios que puede haber hace que no se crea la víctima y, por tanto, que entienda que la víctima ha mentido, es lo que viene a decir, ¿no? Y como al final incluso viene a decir que ha sido la víctima que ha denunciado por el miedo de reaccionar a los padres, al padre y a la madre, para que se enterasen de, bueno, pues que ella tenía este tipo de relaciones sexuales, ¿no? Es lo que viene a decir el Tribunal de Apelación. Bueno, y finalmente, en dos pinceladas para intentar un poco ser breve y dejar pie a mi compañero y después a las discusiones o al diálogo que podamos entablar, las breves conclusiones que yo quería presentar y un poco también la discusión. En primer lugar, que se ha interpuesto un recurso del Tribunal Supremo, ya veremos qué desenlace tiene. Yo tengo entendido que Fiscalía lo que ha solicitado al Tribunal Supremo es que se recupere la sentencia de primera instancia y que se condene por estos delitos que al principio se condenó en primera instancia, pero de todas maneras, bueno, pues sigue siendo un caso que
todavía estamos pendientes del desenlace, aunque ha pasado ya bastante tiempo. Pero bueno, la justicia va lenta, tampoco es una novedad esto, ¿no? Y por otra parte, lo que a mí me parecía, o lo que yo aprecié en todo este caso, es que la violación aparece como una tecnología de control, y se ve claramente en este caso, y actúa como un castigo. Y pongo entre comillas en ejemplarizante porque este caso es un caso que se mediatizó. Al final, lo que se castiga mucho en la adolescente es que tome la iniciativa sexual, que hable por Instagram al chico que le gusta, que se intercambie fotos, que se presente como sexualmente activa, ¿no? Como con esta agencia sexual. Y eso se castiga mucho, porque yo creo que tanto en la narración de los hechos, la violación aparece como un proceso de cosificación y se vuelve a poner en el lugar de esta adolescente que se quería situar como un sujeto que desea a un objeto deseado. Yo creo que es muy interesante leer este caso a la luz del trabajo de Rita Segato, cuando habla que la violación no deja de ser un castigo a una mujer que se sale de su lugar de subordinada. Y luego también lo que yo me planteaba con este caso es que cómo se utiliza el consentimiento y los discursos del consentimiento y si puede dar lugar a validar relaciones sexuales desiguales. También es interesante el trato de la edad que supone en este caso y como un eje o un estereotipo que hay sobre la víctima por el cual no se la cree tampoco es porque es una menor de edad y una adolescente. Esto hace que el tribunal también dude de ella, no solo por ser joven. En el caso de los acusados creo que esto también es muy interesante porque el hecho de considerarles, bueno, pues infantiles, ¿no? Se los infantiliza mucho a estos agresores, les supone un beneficio. Por tanto, esta edad también está generizada y también es muy interesante cómo confluyen edad y género y cómo afecta al razonamiento de los tribunales y, por tanto, a los discursos judiciales sobre el consentimiento y sobre la violación. Y bueno, con esto, pues nada, daros las gracias por la escucha y estoy abierta, bueno, pues a todo tipo de preguntas y discusión que queráis plantear sobre este caso. Y nada, voy a dejar de compartir pantalla para volver a veros y pues eso, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Irene. Un aplauso también, aunque no nos oímos, pero bueno, estupendo. Gracias. Vamos a dar paso, si os parece, a la siguiente comunicante, a Carla Berenice Real Bravo, y después ya, bueno, pues hacer ese debate, ¿no? Y ese intercambio de opiniones como proponía Irene. Bueno, voy a presentar brevemente a Carla Berenice, que nos va a hablar sobre las violencias contra las mujeres en razón de género en contextos laborales, el caso del Ayuntamiento de Guadalajara. Carla Berenice Real Bravo es abogada por la Universidad de Guadalajara en México y maestra en Derechos Humanos y Paz por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. También el grado obtenido por el estudio del caso Las violencias contra las mujeres en razón de género en contextos laborales y el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, que es lo que nos va a hablar ahora mismo, y actualmente es funcionaria en el Gobierno Municipal en Guadalajara y profesora adjunta en la especialidad en integridad pública y estrategias anticorrupción del ITESO. Por lo tanto, Carla tiene esas dos vertientes, ¿no? La docente y la profesional, con lo cual yo creo que va a ser muy, muy interesante, ¿no? La intervención de Carla. Así que pues tienes la palabra. Bienvenida y agradecidas todas de que bueno, pues hayas aceptado nuestra invitación y hayas querido formar parte de este Noviembre Feminista. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla si les parece bien. Perfecto.
¿Se ve la pantalla bien? Vemos tu ordenador. Ah, Ahora perfectamente. bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todas las personas presentes desde México a las casi 4 de la mañana. Ha sido un gusto para mí poder estar aquí participando y poderles compartir lo que también sucede de este lado del mundo. A continuación, les presentaré, como ya lo han dicho, el estudio que fue materia de tesis del grado de maestra, que nombré las violencias en razón de género en contextos laborales, y el caso de estudio más bien, el caso que se estudió fue el Ayuntamiento de Guadalajara. Actualmente no laboro ya ahí, esto se lleva, no sé si se haya igual, por administraciones que duran 3 años. Esta administración que estudié justo acaba de terminar en septiembre 30 de 2021. Ahora ya laboro en otra área de gobierno, ya no el municipal, pero el estar ahí me permitió poder hacer un análisis muy profundo y poder desentrañar esta instancia del gobierno para poderla ver desde un enfoque feminista y también desde el análisis como un contexto laboral patriarcal, ¿no? El estudio de caso, como les decía, fue este ayuntamiento, y para poner un poco en contexto, Guadalajara está en Jalisco, México, y Jalisco es uno de los estados más importantes del país. En ciudades, en cuanto a población, en cuanto a magnitud también de inversión poblacional y de presupuesto público, Jalisco es la segunda ciudad más grande. Es Ciudad de México, Guadalajara, perdón, y se da ahí con Monterrey, ¿no? Quienes conozcan por acá. Entonces, en esta administración municipal de Guadalajara, Jalisco, México, se exploraron estas prácticas que ahora voy a tratar de comentar. El objetivo general de la investigación fue identificar las acciones que, desde una perspectiva de derechos humanos, constituyen violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, tomando como caso de estudio la Administración Pública Municipal de Guadalajara para ese periodo de 3 años, 2018-2021. La pregunta que dio la investigación y lo que buscaba conocer era si existían prácticas que configuran violencia contra las mujeres dentro de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. ¿Cuáles son? ¿Qué consecuencias tienen para las mujeres y qué impide identificarlas para atenderlas, sancionarlas y prevenirlas? Para la recolección de datos para este análisis se realizó una revisión documental de todo lo que el ente público, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara, está obligado a publicar en sus sitios web como información fundamental. Se revisó también y se eligió un instrumento que se aplicó de manera masiva a través de los correos electrónicos llamado violentómetro laboral, y también se hizo este análisis de todos los datos obtenidos, además de los instrumentos internacionales y nacionales legales que tienen que ver con la protección de la violencia o la erradicación, prevención, sanción de la violencia contra las mujeres. Para esta investigación, el concepto violencia fue muy importante para construirlo. Desde el justo título se habla de violencia en plural, ¿no? Porque ha sido muy difícil, y creo que es muy difícil hacerlo en singular, toda vez que al hablar de una puedes hablar de varias a la vez, y no resulta fácil elegir una y desarticularlas de otros tipos, de otras modalidades que concurren en algún acto o en alguna situación, ¿no? Entonces, el concepto de violencia que se construyó durante la investigación es este entramado de prácticas, discursos, acciones o omisiones que tienen como resultado la dominación del otro o de la otra, que es motivada por distintas causas culturales, sociales, subjetivas, y que tienen como base la construcción del sujeto desde una realidad particular que le da sentido y significado a la violencia. A partir de este concepto que se construyó, se llevaron también los conceptos de violencia en razón de género, tomando conceptos muy básicos de género, y también se tomó como base para poder definir lo que era un contexto laboral patriarcal en el análisis de este ayuntamiento. Hay un apartado en el que se analizan también los derechos humanos de las mujeres en el trabajo.
se hizo el análisis de lo general a lo particular, desde los instrumentos internacionales de los que México está adherido o forma parte, y el marco jurídico interno. Y acá es algo interesante porque el contraste es este. Guadalajara es uno de los municipios que tienen más avance en temas de erradicación de la violencia, en temas de perspectiva de género, en temas de que es de los pocos municipios del país que tiene su presupuesto con la perspectiva de género transversalizada, con un enfoque integrado de género, y que todos los programas municipales dan o tienen dinero destinado para esta perspectiva de género en cada uno de sus ámbitos, ¿no? Esto ha sido muy interesante porque luego los resultados contrastan totalmente con ello. Un poquito más ya entrando en el municipio, que es importante saberlo por la magnitud de la ciudad que les acabo de comentar, el gobierno está conformado para esa administración que, como ya comenté, acaba de terminar, por 12.407 personas servidoras públicas. La máxima autoridad es el ayuntamiento, que está compuesto por un alcalde, una alcaldesa. En ese entonces, pues era hombre, bueno, ahora también, pero en ese estudio era un hombre, 8 regidoras y 8 regidores. Aquí la paridad es obligatoria para el caso de los ayuntamientos. Ahora ya es en toda la estructura, pero bueno, evidentemente no se ha cumplido, ¿no? Y estos son electos por mayoría de votos. Ya en la administración, esta cuenta operativa, administrativa, cuenta con 12 áreas que son directivas. Estas 12 áreas directivas están consideradas como un mando superior, y de estas 12, el 83% están a cargo de hombres. Del gran total, que son 8.149, del gran total de 12.000 empleados y empleadas, ya de toda la estructura del municipio, 8.149 son hombres y 4.257 son mujeres, ¿no? Entonces el funcionariado ya general está conformado también en su mayoría por hombres, con un 65.7%. Se hizo también el análisis de la categoría o el rango de mando y la presencia de mujeres y hombres en este ayuntamiento, que vuelvo a traer a colación, es uno de los más avanzados en temas de perspectiva de género. Como se puede ver, las mujeres y los hombres no tienen presencia igual, y las mujeres nunca la tienen más que los hombres, ni siquiera en base operativa, que es la base más baja, ¿no? En mando superior estamos un 17 de mujeres versus 83 de hombres, en el medio un 33 de mujeres versus 67 de hombres, en las tecnoestructuras, que es no base operativa, pero son rangos de sueldo medio o bajos, las mujeres un 31 versus hombres 69, y la base operativa, que es lo más bajo en cuanto a cantidad de sueldo y de nivel de directividad, por así decirlo, estamos un 39 versus 61, ¿no? Esto lo que nos da es la comprobación, al menos en rango y en presencia, de que el contexto del servicio público también es un contexto patriarcal en cuanto a lo laboral, que es interesante un poco porque muchas veces el servicio público es tomado como un trabajo privilegiado, ¿no? Que tiene prestaciones superiores a la ley, que tiene ventajas que no tienen las demás instancias laborales públicas o privadas también. Los municipios son lugares con sueldos medianamente altos, con prestaciones superiores, con más vacaciones, con más días de asueto. Entonces, es un espacio que no muchas veces es estudiado porque se toma como privilegiado, ¿no? Y es justo también uno de los objetivos de estudiarlo, de demostrar que también, por muy privilegiado que pueda parecer, es un contexto en donde prevalece la violencia. Como les comentaba, se eligió la aplicación de un violentómetro laboral como instrumento de recolección de datos, que fue elaborado con base en este que ven en pantalla, que publica la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en México, y que incorpora la perspectiva de género. Este violentómetro tiene varios reactivos, yo los trasladé a secciones de acuerdo a la intensidad, podría decirse, de la violencia, es decir, de temas más de expresiones, comentarios, hasta la muerte, por supuesto.
Este violentómetro se distribuyó a través del correo institucional, que llega a aproximadamente 2.600 personas servidoras públicas, y de ese gran total se obtuvieron 449 respuestas. Constó de 23 reactivos en los cuales se preguntó si en la administración pública 2018-2021 se han experimentado prácticas de violencia. Las preguntas, como les dije, siguieron ese orden de secciones de acuerdo a la intensidad del violentómetro, e incluimos 2 preguntas abiertas. De este gran total de 449 obtuvimos 271 respuestas de mujeres. El rango de edad lo pueden ver ahí también, es variado, de 18 a 23, de 24 a 29, a incluso de 42 a 47. Los resultados que se obtuvieron del violentómetro, aunque pudieran parecer evidentes, realmente fue algo muy contrastante, porque todos estos dispositivos legales, estos dispositivos administrativos incluso, tenían reglamentos, tenían circulares, tenían cosas que pareciera que tenían las vías para denunciar, que se tenían las conductas incluso tipificadas en cuanto a la responsabilidad administrativa de servidores públicos, pero entonces vuelcan estos resultados, ¿no? Para la sección 1, por ejemplo, más de la mitad de las mujeres del contexto laboral del ayuntamiento ha vivido inequidad en espacios laborales, experimentando una desigualdad de oportunidad para acceder a ascensos, capacitaciones, o perciben menor sueldo por las mismas funciones que hacen otros. También al 24% le hicieron comentarios incómodos alusivos a su cuerpo, apariencia física. Al 39% les han asignado tareas inferiores o superiores a su perfil ocupacional. Un 21% se les negaron derechos laborales sin motivo alguno. Al 12% le han pedido actuar de manera contraria a los reglamentos a la ley. Al 22% le han hecho piropos o comentarios ofensivos. Les han besado, abrazado sin su consentimiento. Les han negado derechos laborales. Y hubo una respuesta que señaló haber sido una mujer forzada a una relación sexual por parte de un compañero de trabajo. Y bueno, los resultados derivado del análisis de estas respuestas es que en todas las secciones resultaron que las mujeres viven estas violencias por parte de los hombres, compañeros de trabajo, por supuesto, siempre con un mayor porcentaje para los superiores jerárquicos. El porcentaje de las agresiones reportadas de personas subordinadas hacia una persona de mayor rango jerárquico fue muy bajo. ¿Y qué nos dice esto, no? Que esta posición desigual se aumenta y se hace más grave cuando también está en lo laboral, ¿no? Una mujer frente a un hombre, de la desigualdad que ya está de cajón, ¿no? Que es la que se trata de erradicar o de equilibrar, se agrava cuando un hombre entonces es superior jerárquico de una mujer, ¿no? Y ejerce entonces doble poder. Las preguntas abiertas fueron acerca de si se vivieron algunas otras situaciones que consideren violentas. Las respuestas más repetidas fueron lenguaje soez, sexista, acoso laboral, sexual, hostigamiento y violencia psicológica. Se pidió también expresar qué consecuencias personales tuvieron en su vida privada, emocional o de salud por haber pasado por esas situaciones. Las más reiteradas fueron depresión, estrés, ansiedad. Incluso reportaron que son tratadas con medicamentos controlados estas consecuencias: desesperación, gastritis, colitis, afectaciones emocionales, desmotivación e inseguridad. Y bueno, es importante señalar que el 34% de las mujeres que contestaron considera que estas prácticas están relacionadas con su género. Esto está también algo muy impactante y grave, porque de esa muestra el 84% no denunció las violencias. Como les decía, los medios formales existen, son relativamente nuevos, podríamos decir que de esa administración 2018-2019, pero no, parece que no resulta seguro, no resulta atractivo denunciar, y por supuesto que esto denota que las mujeres trabajadoras del ayuntamiento se sienten con miedo y que no están dispuestas a pasar por el proceso que sea de denuncia. Como contexto, ya también a manera de cierre, cuando estuve yo elaborando ahí, haciendo el estudio a la vez, comencé a explorar también qué se decía
por qué había tanto presupuesto asignado a la erradicación de las violencias, por qué se gastaba dinero en campañas visuales, en campañas de comunicación, para tratar de incentivar la denuncia. ¿Por qué en el código de ética estaba un capítulo o un apartado total de la prohibición expresa, ¿no? de las conductas que impliquen violencia? Las leyes están en armonía con el marco internacional, el nacional, por supuesto, las leyes, me refiero a estatales, y los reglamentos municipales, y aún así es un tema complicado, ¿no? Aún así, la denuncia en el municipio no sucede. Por supuesto que no hay nada de protección a las víctimas, por supuesto que las mujeres se sienten y están siendo violentadas, pero en el discurso político y social podremos decir que es un municipio avanzado, ¿no? Pero la realidad está contrastada con este estudio. Creo que una de las conclusiones más importantes es que hay mucho por andar entre la vía del derecho positivo y la vía del derecho real, ¿no? O de esta erradicación de la violencia real. Entonces, bueno, dejo aquí la intervención para que se abra la discusión y muchas gracias por la escucha. Pues muchísimas gracias, Carla, por tu intervención. Antes había levantado la mano Mercedes, que no la había, vamos, no me di cuenta. No sé si Mercedes sigue con nosotras. Mercedes, ¿estás con nosotras? Yo creo que no, ya no está con nosotras Mercedes, ha tenido que marchar. Es que levantó la mano y no me di cuenta y ya había comenzado la intervención. Bien, ¿tenéis alguna pregunta, algún comentario? Irene, ¿alguna cuestión? Mira, Saraí ha levantado la mano. Saraí, cuando quieras. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, primero felicitarlas a las dos, a Irene y a Carla, por la ponencia, y agradecerles mucho. Bueno, como soy mexicana, la pregunta va para Carla. Primero, pues, felicitarte por el trabajo que hiciste, porque me parece que es un trabajo profundamente doloroso. Y además que supongo que implicó una valentía muy grande para denunciar esto en tu investigación, porque sé que por lo que comentabas en ella atraviesa como intereses políticos y de gobierno, que como sabemos en México hay una necropolítica en el Estado, ¿no? Y desde ahí te preguntaría como dos cosas. Si sabes si las mujeres que habían manifestado haber vivido estas violencias en el espacio laboral, posterior a la investigación o lo que tú recogiste, recibieron algún tipo de acompañamiento, de asesoría legal, y si después quisieron denunciar, y cuáles son las alternativas en materia legal que tú ves como de salida y de apoyo para estas mujeres trabajadoras. Y la segunda, entiendo que trabajabas ahí y no puedo evitar pensar cómo fue como encarnar esta investigación, ¿no? Desde reconocerte también en esas violencias. Muchas gracias. Bien, pues sí, respondiendo a la pregunta, la primera es que sí, justo fue muy doloroso el hecho de que yo volteaba a ver a mis compañeras y sabía que estaban plasmando lo que acabo de presentarles y no tenían a quien decirle y no denunciaban y no encontraban ellas el medio seguro para hacerlo, y seguramente la siguen viviendo, ¿no? El violentómetro como instrumento sí tenía los medios para denunciar, tenía las vías idóneas para hacerlo en el municipio y también vía penal, ¿no? Pero no se recibió ninguna denuncia. Justo en el área donde trabajaba teníamos una participación parcial en caso de que se denunciaran este tipo de conductas o cualquier violencia en razón de género en el municipio. No se recibió ninguna. Y la única que sucedió, que fue previo a este estudio, que de cierta manera fue la que detonó que me animara a hacerlo, fue una que sí se animó a denunciar un acoso sexual y no sucedió nada.
no sucedió nada, las vías no estaban claras, no estaba la conducta tampoco en ningún reglamento interno en el código de ética, esto fue posterior, por ahí de 2019, y entonces fui testiga de cómo la persona se quedó con fue impune el acto, ¿no? Fue impune. Y siguió siendo mi compañera y siguió estando ahí, y bueno, al agresor lo movieron de su área de trabajo, pero luego intervino el sindicato y empezaron con la presunción de inocencia y tal, y temas que dije, bueno, esto yo creo que está como a pasos de bebé acá, ¿no? Entonces, no se recibió ninguna denuncia, sí fue muy doloroso, se aplicaron los medios, se ofrecieron los medios de denuncia, pero no, nadie ha denunciado y no se hizo ninguna denuncia también al término de la administración. Al cierre hice la investigación por esa parte y pues no. Entonces, muchas gracias también por tu comentario. Gracias, Carla, por la respuesta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tenía una pregunta para ambas, ¿no? Un poco, Sarai ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Respecto a tu intervención, Carla, al final lo que estamos viendo es que es un sistema perverso, ¿no? El que se presenta. Te dan las herramientas, tienes todo a tu disposición, pero realmente luego es una pantalla, porque si quieres realmente denunciar, sabes que te vas a enfrentar pues a un castigo, te van a una acción punitiva, con lo cual ninguna mujer, está clarísimo, va a denunciar. Es muy difícil porque, como tú dices, luego todos los mecanismos van a poner en entredicho, ¿no? esa acusación. Con lo cual, yo creo que la verdad es que es un sistema bastante perverso. Y te quería preguntar también, arrojo si queréis los comentarios a las dos y luego me vais contestando. También un poco en cuanto al porcentaje, ¿no? Está clarísimo que hay un mayor porcentaje de funcionariado masculino, en el caso de que estabas contando, Carla. ¿Hay algún tipo a la hora de incorporarse, de examinarse, ¿no? De acceder al cuerpo de funcionariado, diferencias a la hora de entrar, ¿no? Si eres mujer o si eres hombre, o es el mismo examen? Porque, bueno, en otros países el funcionariado a priori es un examen igual, ¿no? Para ambos, ¿no? Para hombres y mujeres. Y le quería preguntar también a Irene, que claro, yo me acuerdo de este caso, ¿no? Que me sacó, bueno, fue tremendo. Y es gracioso, ¿no? Tú comentabas, a ellos se les infantiliza, qué bien, ¿no? Además, encima futbolistas, los mitos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y a ella se la penaliza porque, aunque es una adolescente, bueno, pues se comporta, ¿no? Como casi una mujer fatal, ¿no? Y pobrecitos ellos, ¿no? Que encima, fíjate, han sido seducidos, ¿no? Por una joven de 15 años, ¿no? ¿Cómo puede el ejercicio de la justicia, ¿no? El papel de la justicia ser tan brutalmente desigual, ¿no? Es una cuestión que ya lo sé, que soy inocente, vamos, que todavía que me siga sorprendiendo por estas cosas es fuerte, ¿no? Pero es que es una cuestión que me chirría mucho, ¿no? Parece mentira. Entonces, si queréis, Carla, contesta si quieres antes y luego Irene. Muchas gracias, Mónica. No hay examen para ingresar, es algo también que por supuesto se tendría que revisar. La cuestión de la revisión, por ejemplo, de la paridad interna, es interna, ¿no? Y hasta ahí se queda, aunque esté en las leyes, en los reglamentos. Para entrar simplemente tienes que presentar una carta de no antecedentes y sí es igual para todas las personas. Realmente no es un tema mayor entrar al funcionariado aquí en México, al menos en la instancia municipal, y sí es igual en contestación a tu pregunta. Gracias, Carla. Irene. Bueno, pues muchísimas gracias. De nuevo, yo agradezco muchísimo la posibilidad de poder compartir mesas, de establecer un diálogo. Me ha gustado mucho la intervención de la compañera, también lo agradezco mucho, la organización del programa. Y bueno, respecto a tu pregunta, Mónica, gracias por el comentario. Yo creo que es ultra pertinente pues, analizar eso en contexto, cómo a ellos que pues, no dejan de ser futbolistas, ¿no? Con lo que representa ser futbolista, que bueno, pues está asociado, yo no soy experta en deportes, pero bueno, creo que es algo accesible para casi todas las que vivimos en estas sociedades occidentales. El fútbol en concreto en Europa del Sur es un símbolo de éxito, de estatus y va, por supuesto, unido a la construcción de la masculinidad. Creo que eso es algo muy interesante en este análisis.
y ellos sí aparecen como los buenos chicos, ¿no? Yo solo he analizado en las sentencias, pero yo creo que es muy interesante también ver los reportajes que se les hacían a ellos. Hubo manifestaciones de apoyo a estas personas bajo este derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Que es, bueno. Entonces, claro, ellos aparecen como los buenos chicos, que no dejan de ser como se les pinta como unos inocentones, que bueno, que son unos pobres desgraciados que querían tener sexo y ya está. Y que bueno, que han sido embaucados por esta mujer, que es una adolescente de 15 años, y efectivamente yo creo que es muy interesante lo que planteas de la femme fatale. Es decir, yo creo que ella estaba cumpliendo con, yo creo que actualmente se ha discutido un montón, pero es verdad que hay un capital erótico, es decir, ser sexy es algo importante en las sociedades. Por supuesto que esto está generalizado también, no es lo mismo siendo varón el capital erótico que siendo mujer. Está socializada de que tú debes ser sexy, hipersexualizada, lo importante es tu cuerpo y ser deseada y atractiva. Y efectivamente, en los pormenores del caso sí que en la sentencia lo narran, ¿no? Como ella en Instagram crea toda su imagen como una mujer como con una experiencia sexual dilatada, aunque tiene 15 años, o por lo menos dispuesta a tenerla. Y yo creo que es incluso perverso para ella, porque creo que a lo mejor ella entiende que una forma de validarse entre el resto es a partir del ser deseable, pero no entiende este subtexto patriarcal que hay que, bueno, sí tienes que ser deseable, pero siempre desde la pasividad, desde el objeto, no desde esa mujer que toma una iniciativa. Entonces eso se la penaliza muchísimo. Como ella en Instagram se presenta como una mujer o una adolescente que quiere tener una vida sexual activa, no sabemos si la tiene o no, pero que quiere tenerla y se muestra dispuesta, habla a un chico por Instagram, le manda, bueno, pues tienen relaciones sexuales a través de Instagram o lo que sea, y eso se le penaliza muchísimo. Y efectivamente, para mí quizás lo más sangrante, por supuesto que el género creo que es evidente para analizar este caso y la violencia sexual en general también, pero la edad. Y es verdad que ellos se los presentan como unos pobres tontos que han sido embaucados y como unos buenos chicos que al final se han dejado de seducir. Y lo que se penaliza mucho es lo que es el tribunal denomina como la banalización de las relaciones sexuales. Es decir, que tengan esa conversación por teléfono, que bueno, hablen del sexo no como algo unido a una emocionalidad o a una pareja o a algo más en ese sentido, sino al tener sexo por tener sexo. Entonces, para ellos, lo que hace el tribunal es que ahí borra un poco el eje de edad, dice que bueno, que en ese sentido eran un poco iguales porque hablaban del sexo banalizándolo, pero luego a ella no la creen porque tiene 15 años. Y a ellos, evidentemente, todo este doble rasero que a nivel social yo creo que está muy claro, se traslada a un lenguaje jurídico. ¿Por qué? Porque a ellos se les aplica una atenuante analógica, no se les aplica a los tres en segunda instancia la eximente, es decir, no se les exculpa de toda la responsabilidad, pero sí se les atenúa muchísimo, de 38 a 3 o 4 años, ¿no? Vemos como hay un salto que es simbólico. Y entonces sí, lo que se les aplica a ellos es que son próximos en el grado de desarrollo. Incluso, esto es una cuestión que saca el tribunal, que viene a decir que uno de los acusados, que es el con el que el adolescente tontea, tiene déficit de atención durante la infancia y eso le provoca ser muy... Bueno, se utiliza esto como que gracias a eso, bueno, pues que este señor, que se le pinta como casi pobre diablo, que no puede discernir muy bien y que está infantilizado totalmente. Yo este caso lo he hablado con personas del sector que se dedican a todo esto, que tienen un conocimiento profundo y, bueno, se quedan, bueno, perplejas. Y yo he leído algo y, evidentemente, bueno, pues tener déficit de atención no implica que tú no puedas conceptualizar que alguien consienta o no consienta, cómo se sentía el adolescente en ese ámbito, pero incluso eso se pone en los hechos probados en apelación, que uno de los acusados tuvo síndrome de déficit de atención y que tuvo que, bueno, pues que estar medicado cuando era menor. No olvidemos que este señor a lo mejor se medicó con 6 años, que menciona en la sentencia, y tiene 24, 25. Es decir, casi han pasado 20 años, pero eso se saca. Y luego al adolescente, efectivamente, se la castiga una barbaridad por presentarse... Bueno, ella se presenta como una mujer sexy, ¿no? Bueno, el capital erótico es verdad que es algo relevante en las sociedades occidentales, al menos, ¿no? Y en la nuestra, en la española. Pero, claro, no se presenta como un objeto, sino como un sujeto que desea. Y eso se penaliza muchísimo. Pero lo de la edad sí, aparece muy generalizado. Como ellos se les plantea, o sea, se les planta como pobres diablos. Y bueno, a mí lo que a lo mejor estoy hablando muchísimo, pero no, sí. Cortadme o lo que sea. No te preocupes.
también me fascinaban en un sentido muy negativo, era efectivamente como pues algo que es una garantía procesal y que en principio fue importante en el momento en el que se instauró la presunción de inocencia, se instrumentaliza totalmente para justificar este tipo de, por supuesto, relaciones sexuales desiguales y agresiones sexuales y violaciones. Y cómo todo el pueblo se moviliza. Es decir, incluso las parejas de ellos aparecen diciendo que, bueno, que ella es una mentirosa, todo el pueblo, la gente mayor, diciendo, bueno, es que este es un pobre chico, ¿no? Y en las declaraciones que hacen prensa aparecen, bueno, como muy enfadados diciendo, yo es que no he hecho nada, es que me están cayendo 30 años por no hacer nada, ¿no? Como, y casi... Claro, yo te iba también a preguntar un poco, porque yo seguí el caso, o sea, es que fue un caso muy llamativo, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta, ¿no? O sea, sí es pertinente al final, porque los casos se mediatizan brutalmente, ¿no? Bueno, lo del grupo de la manada fue uno de los ejemplos, ¿no? Pero es que aquí yo estoy viendo la imagen, salían los 3 chicos, todos ellos además con una construcción de identidad muy, muy clara, como de buenos niños, pero pues este chico es majísimo, hombre, por favor, si es que es ella que la está provocando, o sea, uno tiene déficit de atención y entonces se le perdona que viole o intimide sexualmente a una menor de 15 años que no es ni consciente de que es que le gusta pensarse que es una lolita, pero tiene 15 años. O sea, no tiene ninguna madurez, ¿no? Para ser capaz de tener conciencia de que está siendo ella misma víctima de esa cosificación, ¿no? Es decir, también, ¿qué papel juegan los medios en la justicia? Que yo creo que es muy negativa, ¿no? En este caso. O sea, los jueces, los abogados, o sea, no se puede estar, digamos, al margen de toda esa campaña mediática que sobre todo, y no voy a hacer publicidad, pero bueno, tengo que decirlo, Antena 3 fue brutal, ¿no? Tomó partido, ¿no? Por el grupo de los futbolistas, ¿no? Y que son maravillosos y que pobres chicos le van a amargar la vida, le van a arruinar su carrera, ¿no? Y la chica de los 15 años, porque hayas tenido un pasado en esas redes sociales, ya te están criminalizando de nuevo otra vez los roles y los estereotipos, ¿no? No solamente de femme fatal, sino de, francamente, pues de, bueno, es que es una puta. Y luego, cuidado con las novias diciendo, bueno, es que fíjate cómo se ha comportado esta chica, ¿no? O sea, yo creo que es que hay que, como decíamos antes, un poco no descategorizar y mirar hacia adentro, porque lo que está pasando es una cosa muy, muy grave, ¿eh? Sí, sí, es una barbaridad. Yo creo que muchísimas gracias por el comentario, Mónica. Yo creo que evidentemente lo que tú mencionabas es clave y que muchas veces la gente reflexiona sobre las sentencias y yo creo que o sea, todo el mundo tenemos que hacerlo, ¿no? Y hablar sobre esos discursos judiciales. Pero también una pieza muy esencial es la estrategia de defensa. Entonces, yo en ese caso yo lo analicé y lo vi claro cómo en concreto la defensa la llevaba una mujer, una abogada de Burgos, creo. Cómo se aprovecha mucho y la imagen con los medios y el juego con los medios y cómo hacen esas declaraciones que totalmente están, bueno, pues dirigidas. Hay un elemento que es espontáneo, pero está dirigido y la defensa ahí, bueno, pues juega sus cartas. Igual que hace poco salió la carta de arrepentimiento de pues, un señor, el señor este que fue condenado por el caso de la manada, arrepintiéndose, y hubo muchas, yo creo que en medios y muchas periodistas y muchas feministas en general que señalaron, ojo, esto es una estrategia para tener unos beneficios penitenciarios. Quiero decir, la defensa juega un rol muy importante y juega con los medios, evidentemente, totalmente. Y las declaraciones que hicieron, yo creo que fueron cruciales, porque al final lo que se puso lo que se venía, yo creo que al final el post, no sé si tú lo compartes, Mónica, pero yo al final lo que yo veía que era el resultado era como unos chicos que están encaminados y que son encima jugadores de fútbol van a irse a la cárcel 38 años. Sí, sí. No, era eso. O sea, prevalecía esa idea de estos chicos que tienen su futuro, que está ahí ya en lanzamiento, se van a ir a la cárcel porque han tenido sexo con una cría de 15 años, ¿no? Que además les ha provocado, porque la idea es que han sido provocados, y como han sido provocados, yo me dejo provocar, claro, es que, o sea, es como si entonces es para decirle, claro, como tienes déficit de atención, no puedes controlar, ¿no? Hombre, por favor, es que si la justicia, o sea, si estamos en manos de esta justicia, ¿no? Y aquí apelo un poco a Luz, que está aquí, ¿no? Ella como abogada y jurista, o sea, si tenemos que apelar a esta justicia, es que la verdad, yo creo que madre mía, no vamos muy bien. No sé, Luz, si quieres intervenir. Sí, bueno, muchísimas gracias por la intervención, que me ha encantado, la verdad. La verdad es que me estaba quedando un poco sin pila, por eso lo tenía un poco alejado, porque lo estaba cargando. El tema es que, digamos, yo no sé el comienzo de la historia, mientras
estábamos aquí, pues he ido buscando las dos sentencias y efectivamente he visto que, claro, que no se va a pronunciar el Supremo hasta dentro de mucho tiempo. ¿Por qué? O sea, por lo menos hasta el año que viene, parece. Porque es que el problema está en que en un delito que se ha condenado a 38 años, los tíos estén en la calle. O sea, que es que en drogas, por ejemplo, salud pública, pues claro, una persona que tuviera esa petición fiscal, que normalmente vienen como mucho con una petición de 8 años, de 9 años, eso es el máximo de petición que te sueles encontrar en drogas, digo, en la audiencia que yo estoy, en una audiencia provincial como es esa de Burgos, ¿no? Y claro, no nos llegan en libertad, para nada. Entonces, lo escandaloso de este tema es el diferente trato que tiene ya desde la instrucción estos asuntos, que es que gente con ese peligro, ¿no? Pues no se les considera peligrosos para nada y no se considera que tenga esa gravedad el delito, o sea que hay una duplicidad entre las penas que pide el Código Penal y la resistencia interna de los juzgadores, ¿no? Lo digo yo que estoy metida en un tribunal, ¿no? Y no, en esos delitos te vienen en la calle. Entonces estamos viendo muchísimas agresiones sexuales a menores y tal. Mira, es que lo tengo que enchufar porque si no me quedo sin batería, perdón. No te preocupes, Luz, no te preocupes. Entonces, ese es el problema de raíz, o sea, que es que vienen en libertad. Entonces, no se puede entender que un delito tan grave de violación a una menor, de violación a menor, y que toda la vida no, o sea, el desliz fue la manada, que de pronto no conceptuó como cooperadores necesarios a los que habían estado en la violación, porque eso se ha venido haciendo siempre así. O sea, yo he llevado acusaciones en tema de violación hace 30 años o más y el Supremo siempre lo ha considerado, que eran muchísimas menos, eran escasísimas las violaciones múltiples, pero en el caso de que fueran 3, digamos, los atacantes, pues se les condenaba por el hecho de ellos, el cometido por ellos, más cooperadores necesarios en el hecho del otro. Eso ha sido así siempre, pacíficamente, hasta que, bueno, de pronto lo extraño fue la sentencia de la manada, que ninguna de las acusaciones acusó así, de esa manera. Entonces, claro, los jueces, los tribunales no pueden condenar si no hay una acusación. Pero lo que hay que volver, yo creo que es al origen, es a la concepción social que hace que esos hechos no sean considerados graves, claro, y que, por tanto, lleguen en libertad. Porque, claro, el Supremo se habría pronunciado ya habría habido una sentencia del Supremo si estos señores hubieran llegado en prisión. O sea que yo creo que esa es la cuestión, que como siempre reconvertimos a que la violación es un hecho social, o sea, no es un hecho individual hacia esa niña en concreto, o sea, es un problema de eso, de masculinidades, que no diré, vamos, es de masculinidades, desde luego. Claro, pero que hace muchísimo daño porque luego la sociedad lo reflexiona de una manera completamente equivocada. Es decir, pues eso, ¿no? Una sociedad muy, muy heteropatriarcal, además teniendo a los futbolistas como mitos, ¿no? Pues fijaos, pobres chicos, y es que este chico que era buenísimo, su tía, su primo, su madre, su vecina, que ayudaba a llevarme la compra. Sí. Es que en todos los juicios de violación, las primeras que te venían a declarar como testigos a favor eran las mujeres, las novias, las madres. O sea, las mismas mujeres venían a declarar a favor del violador. O sea, eso yo lo he vivido como experiencia práctica, vamos. Sí. Eso hay que reconvertirlo por completo. Oye, muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a ti por ilustrarnos. No, qué bueno. Sí, muchas gracias. De hecho, perdóname, Mónica, yo tenía una curiosidad y es que yo siempre, cuando analicé este caso, que yo luego analicé al principio un poco para ver cómo podía plantear mi tesis, ¿no? Y un estudio que no fuera tan exploratorio. Y la pregunta que siempre me hacía es, bueno, esto está pasando así porque estos chicos son blancos, nacionales y porque son futbolistas. Y yo pensaba, si esta agresión sexual es cometida a mano de varones racializados, yo pensaba, el tratamiento hubiera sido distinto totalmente y la gente no se hubiera alarmado con la
con la pena. Entonces, cuando hablabas de, es que vienen en libertad y por eso el Tribunal Supremo tarda tanto en pronunciarse, que es verdad. Que es que el TSJ, la sentencia es del 2020, estamos al 2021 acabando, y la del TSJ es de principios del 2020, quiero decir, que ya ha llovido, ¿no? Y lo que quedará. Entonces yo decía, claro, en el caso de que hubieran sido, por ejemplo, personas racializadas, y se me está viniendo a la cabeza musulmanas, que hay todo un estereotipo con pues, el varón musulmán como un varón especialmente violento, que viola, que es un peligro para las mujeres, en concreto para las blancas, ¿no? Del país, yo decía... ¿cómo hubiera acabado esto? Yo pensaba, seguro que se hubiera pronunciado mucho más rápido y a nadie le hubiera extrañado la condena de los 38 años y hubieran dicho, claro, es que esto está justificado por esto, ¿no? Porque también la construcción del inmigrante, del varón inmigrante como el otro. Los roles y los estereotipos que ya tenemos, esa imagen y esa identidad social, ¿no? Y cultural que puede más que la realidad, ¿no? Sí. Pero me temo que es aún más grave que eso. O sea, es todavía peor, porque los abuelos que han violado reiteradamente a su nieta también nos vienen en libertad. O sea, que es mucho más grave que eso. O sea, quiero decir, no es solo una discriminación por raza, ¿no? Que eso, entrecomillado, podría tener su justificación en el riesgo de fuga, porque si estás, digamos, juzgando a personas que no tienen arraigo en el país, pues entonces es normal, digamos, que, entre comillas, que se tomen resoluciones de medidas cautelares más severas, como es la privación de libertad, para asegurarse su presencia en juicio. O sea, digamos, tiene un indicativo jurídico necesario, ¿no? Puede ser que para el día de juicio no estén aquí si los tenemos en libertad. En cambio, cuando estamos operando con gente con arraigo laboral y familiar y tal, el riesgo de fuga baja. Pero una de las consideraciones más importantes para eso es la gravedad del delito. Entonces, lo que nos está indicando es que no se considera tan grave, que se considera mucho menos grave que un tema de drogas, que eso es lo que a mí me escandaliza, porque yo suelo comparar bastante, digamos, qué tratamiento social tiene una cosa y la otra. Lo mismo que, yo qué sé, pues en la trata y tal, digo, bueno, pues es como si nosotros viéramos anunciado en el país estuviéramos viendo anuncios de marihuana recién traída de Jamaica, cocaína recién traída de Colombia. Pues esto es lo mismo que estamos viendo en los anuncios de sexo y tal, porque realmente están publicitando víctimas de trata, ¿no? Y las están publicitando además casi como tales, porque es que las están a veces anunciando como esclavas sexuales, por ejemplo, o sea, están directamente delinquiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo que protege las drogas, pues protege todo favorecimiento, todo, entonces se corta el camino por todas las vías. La sociedad se defiende ante esas conductas por todas las vías, absolutamente. Y en estos temas, no. Entonces, esa es la cuestión. Yo creo que hace falta ese cambio de mentalidad, porque si no, los jueces tienen carta libre. Tienen carta libre porque, y yo creo que ahí hay una cuestión muy importante, la prueba, en principio hay una libre valoración de la prueba penal y el testimonio de la víctima en principio es suficiente para enervar la presunción de inocencia, sí, pero ya se han encargado los tribunales de señalar parámetros de valoración del testimonio de la víctima. Entonces, en cuanto haya contradicciones, en cuanto haya lagunas, y por contradicciones, la imaginación es libre. Entonces, yo me he encontrado, por ejemplo, en una niña pequeña, pues encontrarme en una deliberación en que el tribunal ha dicho, es que dijo uña, y luego ha dicho uñita, y claro, uñita, que lo diga una niña de una persona adulta, eso es imposible, pues no hay credibilidad del testimonio, no se condena. Entonces, claro, tienen un paraguas tan amplio para quitar credibilidad a una mujer, es una metodología tan extensa de examinar ese testimonio con esa lupa tan desfavorable, que puede ser tan desfavorable, que deja tanto lugar a la imaginación de muchos hombres que son machistas ellos mismos, porque es normal.
No porque estén en un tribunal, pues dejan de ser machistas. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luz. Estamos ya justo en el tiempo en el que Muy va bien, a perdonadme. Nada, mil gracias, Luz. Mil Estamos en el gracias. tiempo Sí. en el que va casi, nos falta un minutito para que comience la mesa dedicada a la ciudadanía. Nos vamos a pasar al enlace y de verdad, pues un placer, ¿no? Contar con las ponentes y con las comunicantes, con Irene, con Carla. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabuena y un aplauso a todas. Y nos vamos a la siguiente mesa. Venga, un abrazo. Hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, adiós.